En 1973, Emil Cioran escribió una de las frases más perturbadoras sobre la existencia humana jamás concebida, que fuimos arrojados a la existencia sin ser consultados. Y este acto inicial, nacer, es la desgracia de la cual todas las demás se derivan. El pensador rumano exiliado en París era un insomne crónico. Pasaba noches enteras despierto entre las 3 y las 5 de la madrugada, despojado de todas las ilusiones reconfortantes que el sueño y la rutina diaria permiten mantener. En esas horas de lucidez brutal, escribía aforismos que harían temblar cualquier optimismo filosófico. Cioran había abandonado Rumania, la carrera académica y toda esperanza de consuelo metafísico. Sus libros no construían sistemas filosóficos, eran actos de supervivencia literaria. Escribía para vomitar el veneno de pensar demasiado, para no explotar internamente bajo el peso de una conciencia que veía todo con claridad insoportable. Su estilo era único, elegancia literaria francesa aplicada al pesimismo más radical. Transformaba el horror existencial en prosa de belleza inquietante, haciendo que el abismo pareciera casi seductor. Existe una catástrofe de la cual nunca podemos recuperarnos completamente, un accidente cósmico que marca todo lo que somos y todo lo que seremos. No es la muerte que nos espera al final, ni el sufrimiento que encontramos durante el camino. Es algo anterior, más fundamental, más irreparable. Es el nacimiento mismo. Haber nacido es la desgracia original de la cual todas las otras desgracias fluyen como consecuencias inevitables. No pedimos venir a la existencia, no firmamos contrato aceptando las condiciones. Fuimos arrojados aquí sin consulta previa. La frase que resume toda sabiduría verdadera no viene de místicos iluminados, ni de filósofos sistemáticos, sino de la tradición popular, que a veces es más honesta que la filosofía académica. Sería mejor no haber nacido, pero ¿quién tiene esa suerte? Tal vez uno entre millones. Esta confesión, que la mayoría considera demasiado oscura para tomarse en serio, es la única verdad que merece atención seria. Todo lo demás que la filosofía ha producido durante milenios es distracción elaborada de este hecho simple, que la existencia es problema sin solución, carga sin compensación, error sin corrección posible. El nacimiento no es regalo precioso que los padres generosamente otorgan a los hijos. Es imposición violenta de la existencia sobre algo que estaba perfectamente bien en el no ser. Los padres que procrean no son benefactores sino perpetradores de un acto cuya violencia se oculta bajo el sentimentalismo de la familia. Cada nacimiento es repetición del crimen original. Forzar a alguien a existir sin su consentimiento. Los que nacen son víctimas, no beneficiarios. La gratitud que se supone que debemos sentir hacia nuestros padres por habernos dado la vida es la inversión moral más perversa concebible. La vida es problema que la muerte no resuelve porque ya hemos nacido. Esta es la trampa perfecta. Si nunca hubiéramos existido, no habría problema. Pero una vez que existimos, el problema se vuelve permanente. La muerte elimina la continuación del problema, pero no elimina el hecho de que el problema ocurrió. El daño ya está hecho. Haber existido, aunque sea por un momento, es suficiente para contaminar la pureza del no ser que precedió nuestro nacimiento. La muerte puede terminar la existencia, pero no puede deshacer el hecho de que existimos. El trauma originario del cual nunca nos recuperamos es haber sido expulsados del nada. El nada donde no existíamos era el único estado que no generaba sufrimiento porque no había nadie para sufrir. Pero el nacimiento nos arrancó de este paraíso de la inexistencia y nos arrojó al infierno de tener que ser algo, tener que hacer algo, tener que justificar de alguna manera la existencia que no pedimos.
Esta expulsión del nada es más brutal que la expulsión del Edén, porque al menos Adán existía en el Edén. Nosotros fuimos expulsados de algo mejor que cualquier paraíso, la paz absoluta de no ser nadie. El libro más pesimista jamás escrito no es obra de filósofo académico que construye sistema para demostrar que la vida es mala. Es colección de aforismos escritos por alguien que no intentaba convencer a nadie de nada, sino simplemente registrando la experiencia inmediata de cargar con la existencia como maldición. No hay argumentos, porque los argumentos son para los que todavía tienen esperanza de que la razón pueda hacer la vida tolerable. Solo hay observaciones directas de alguien que ha visto a través de todas las ilusiones que hacen la vida soportable para la mayoría. Pero surge la objeción obvia. Si el nacimiento es tan terrible, si la existencia es tan insoportable, ¿por qué continuar existiendo? Esta objeción malinterpreta completamente la naturaleza del problema. No es que la vida sea tan dolorosa que no pueda tolerarse. Es que incluso cuando la vida es tolerable, incluso cuando hay momentos de placer o alegría, el hecho fundamental permanece. No debimos haber nacido. La objeción a la existencia no es que sea demasiado dolorosa, sino que es innecesaria. Somos superfluos. No había razón para que existiéramos. Nuestra presencia en el universo es accidente sin propósito. Los optimistas que celebran el nacimiento como milagro hermoso revelan mediante su celebración que no han pensado seriamente sobre lo que están celebrando. Celebran el comienzo de una vida que inevitablemente contendrá sufrimiento, enfermedad, decepción, pérdida. Celebran la creación de nueva conciencia, que tendrá que enfrentar la pregunta sin respuesta de ¿por qué existe? Celebran la perpetuación de la especie que no tiene razón válida para perpetuarse. Este optimismo no es sabiduría sino ceguera. No es bondad sino crueldad disfrazada como generosidad. La mayoría no puede soportar la verdad sobre el nacimiento. Entonces construye elaboradas mitologías que lo transforman de desgracia en bendición. Las religiones inventan almas inmortales que preexisten al nacimiento y que eligen encarnar. Los humanistas inventan dignidad humana que hace cada vida valiosa. Los románticos inventan potencial único que cada persona debe realizar. Todas estas mitologías son anestesia que nos permite tolerar lo intolerable, que estamos aquí sin razón, sin propósito, sin justificación. El nacimiento es el escándalo metafísico que ninguna teología puede redimir. Los animales que pastan en los campos no se despiertan angustiados preguntándose por qué existen. No contemplan su propia mortalidad con terror existencial. No se preguntan si sus vidas tienen significado. Simplemente viven, comen, se reproducen, mueren, sin el peso insoportable de la autoconciencia. Esta inocencia que hemos perdido y que nunca podremos recuperar es el único estado que merece llamarse bendición. Pero nosotros los humanos hemos comido del árbol prohibido del conocimiento y ahora estamos condenados a saber que existimos, a pensar sobre nuestra existencia, a sufrir mediante el pensamiento mismo. La conciencia es la enfermedad que nos separa de la vida inmediata que los animales disfrutan sin esfuerzo. Cuando pensamos, nos alejamos de la experiencia directa y entramos en el reino del análisis, la reflexión, la duda. Este distanciamiento mata la espontaneidad que hace la vida fluir sin obstáculos. El animal que siente hambre simplemente come. El humano consciente que siente hambre primero analiza su hambre, se pregunta si debería comer, considera las implicaciones morales de su comida, se preocupa por su salud, termina convirtiendo el acto simple de comer en problema existencial. Pensar es estar enfermo de existir. Esta ecuación que parece exagerada
es simplemente descripción honesta de lo que ocurre cuando la conciencia se vuelve sobre sí misma. El pensamiento saludable que resuelve problemas prácticos no es lo que enferma. Es el pensamiento reflexivo que contempla su propia futilidad, que reconoce que todos los problemas que resuelve son insignificantes en el contexto cósmico, que ve que la actividad misma del pensamiento no conduce a ninguna parte. Este pensamiento que se da cuenta de su propia inutilidad es la enfermedad terminal de la conciencia. Cuanto más lúcido eres, más infeliz serás. Esta correlación perfecta entre inteligencia y miseria no es accidente, sino consecuencia necesaria de ver las cosas claramente. Los que ven claramente reconocen que las esperanzas que motivan a la mayoría son ilusiones. Reconocen que los proyectos en los cuales la gente invierte sus vidas son distracciones de la futilidad fundamental. Reconocen que los valores que la sociedad proclama son convenciones arbitrarias sin fundamento real. Esta claridad no produce alegría sino depresión, porque la realidad que se revela cuando se quitan todas las ilusiones es insoportablemente vacía. Los idiotas son felices porque no entienden nada. Esta observación, que parece desprecio hacia los que tienen menos capacidad intelectual, es realmente envidia mal disfrazada. El idiota que no puede reflexionar sobre su condición, que vive en el presente sin preocuparse por el futuro, que acepta lo que le dan sin cuestionar si merece algo mejor, este idiota ha logrado lo que los inteligentes nunca lograrán: la paz que viene de la inconsciencia. La inteligencia es castigo que nos condena a ver demasiado, a entender demasiado, a sufrir proporcionalmente a nuestra capacidad de comprensión. La inteligencia no es don precioso, sino punición cósmica. Los que nacen con capacidad mental superior no reciben ventaja sino desventaja. Pueden resolver problemas que otros no pueden resolver, pero esta habilidad no los hace más felices. Al contrario, los hace más conscientes de la futilidad de todos los problemas y todas las soluciones. El genio que puede comprender los misterios del universo no es más feliz que el campesino que nunca se pregunta por qué existe. Es menos feliz porque su comprensión le revela que no hay respuestas satisfactorias a las preguntas que realmente importan. La maldición de saber que existes es irreversible una vez que te golpea. Puedes intentar olvidar mediante distracciones. Puedes intentar adormecer la conciencia mediante alcohol o drogas. Puedes intentar perderte en actividades que absorben la atención. Pero siempre hay momentos, generalmente en la noche, cuando las distracciones desaparecen, cuando la conciencia retorna con toda su fuerza y te recuerda que existes, que estás atrapado en la existencia, que no hay escape de ser quien eres. Estos momentos de conciencia desnuda son infierno que los animales nunca experimentan. Los filósofos que celebran la conciencia como lo que nos hace superiores a los animales revelan que nunca han experimentado la conciencia en su forma pura, sin ilusiones protectoras. Celebran la capacidad de reflexionar, de conocer, de comprender, sin reconocer que estas capacidades son instrumentos de tortura cuando se aplican a la condición existencial. La conciencia que reconoce su propia contingencia, su propia superfluidad, su propia falta de fundamento, no es bendición sino maldición, que transforma la existencia simple en problema insoluble. El sueño de la razón que produce monstruos no es sueño en el sentido de fantasía, sino el dormir de la razón que permite que lo irracional emerja. Pero hay otro sueño que produce monstruos: el despertar de la razón, que revela que la vida misma es el monstruo del cual no podemos despertar. La conciencia completamente despierta, la razón completamente lúcida, la mente completamente clara. Todas estas
Son estados que producen horror en lugar de iluminación, porque lo que revelan es que estamos atrapados en absurdo sin salida. Las 3 de la madrugada es la hora cuando las mentiras dejan de funcionar. Durante el día podemos mantenernos ocupados con tareas que parecen importantes. Podemos interactuar con personas que parecen significativas. Podemos perseguir objetivos que parecen valiosos. Todas estas apariencias funcionan mientras hay luz y actividad. Pero cuando la ciudad duerme y solo quedas tú y la oscuridad, las apariencias se desmoronan. Lo que parecía importante durante el día se revela como trivial. Lo que parecía significativo se revela como arbitrario. Lo que parecía valioso se revela como vanidad. Esta hora de la verdad desnuda es lo que los insomnes experimentan cada noche. Las noches en claro no son simplemente falta de sueño, sino estados de lucidez extrema donde la conciencia opera sin las defensas que normalmente la protegen de sí misma. El insomne no puede apagar el pensamiento, no puede suspender la reflexión, no puede encontrar el olvido temporal que el sueño proporciona. Está condenado a permanecer consciente mientras todos los demás duermen, condenado a enfrentar la realidad sin las ilusiones que el día restaura. Esta vigilia forzada es laboratorio donde se prueba cuánta verdad puede soportar un ser humano sin colapsar. El día trae ilusiones que hacen la vida soportable. La luz del sol parece prometer que las cosas mejorarán. La actividad parece demostrar que lo que hacemos importa. La presencia de otras personas parece confirmar que no estamos completamente solos. Estas ilusiones no son mentiras deliberadas, sino mecanismos de supervivencia que la psique humana ha desarrollado para protegerse del conocimiento de su propia insignificancia. Funcionan bien mientras hay estímulos externos que mantienen la atención dirigida hacia afuera en lugar de hacia adentro. La noche trae verdad que destruye estas ilusiones protectoras. En la oscuridad y el silencio, sin distracciones que consuman la atención, la conciencia se vuelve sobre sí misma y reconoce lo que el día le permitía ignorar, que estamos solos en el universo indiferente, que nuestras vidas no tienen significado cósmico, que todo lo que construimos eventualmente colapsará en polvo, que la muerte espera sin importar cuánto intentemos posponerla. Esta verdad no es descubrimiento que el insomne hace, sino reconocimiento de lo que siempre supo, pero que logró olvidar durante las horas de luz. Dormir es olvidar temporalmente que existimos. Esta es la función real del sueño, que la biología no puede explicar completamente mediante teorías sobre restauración física o consolidación de memoria. El sueño es escape de la conciencia, que se ha vuelto insoportable. Es muerte temporal, que practicamos cada noche para prepararnos para la muerte permanente que eventualmente vendrá. Los que pueden dormir fácilmente tienen la bendición de poder apagar su conciencia a voluntad. Los insomnes están condenados a permanecer conscientes sin alivio, a existir sin interrupción, a ser testigos continuos de su propia existencia. Despertar es comenzar a sufrir nuevamente después del alivio temporal del sueño. El momento del despertar, cuando la conciencia retorna y te recuerdas quién eres, dónde estás, qué tendrás que enfrentar durante el día, es el momento más cruel. Por un instante al despertar, antes de que la memoria retorne completamente, hay confusión que podría ser cualquier cosa, pero luego la identidad se solidifica, la situación se reconoce, el día con todas sus demandas aparece ante ti como carga que debes cargar otra vez. Los que despiertan descansados después de dormir profundamente no entienden que el despertar mismo es una forma de condenación.
¿Por qué las personas que duermen bien son generalmente idiotas felices? No es misterio cuando comprendes la relación entre conciencia e insomnio. El que duerme bien no es atormentado por pensamientos que impiden el sueño porque no tiene pensamientos lo suficientemente profundos para atormentarlo. Su conciencia es superficial, sus preocupaciones son triviales. Sus ansiedades son sobre problemas que tienen soluciones prácticas. Esta superficialidad es bendición que le permite apagar la mente fácilmente. El insomne no puede apagar la mente porque su conciencia ha penetrado demasiado profundo, ha visto demasiado, ha comprendido demasiado para encontrar paz en el olvido. La maldición de no conseguir ilusionarse es la maldición específica del insomne crónico. Mientras otros pueden convencerse de que mañana será mejor, que sus esfuerzos serán recompensados, que sus vidas tienen propósito, el insomne permanece obstinadamente lúcido. Ha intentado todas las ilusiones y ha descubierto que ninguna funciona cuando la examinas a las 3 de la madrugada. Ha intentado creer en Dios y ha encontrado solo silencio. Ha intentado creer en progreso y ha visto solo repetición de las mismas estupideces. Ha intentado creer en amor y ha encontrado solo necesidad disfrazada como devoción. Los remedios que la medicina ofrece para el insomnio son insultos a la inteligencia, píldoras que inducen inconsciencia artificial, terapias que enseñan higiene del sueño, técnicas de relajación que prometen calmar la mente. Todos estos remedios tratan el insomnio como si fuera problema médico que puede curarse mediante intervención técnica. Pero el insomnio verdadero no es trastorno del cuerpo, sino consecuencia de lucidez extrema. No se cura mediante píldoras, sino solo mediante lobotomía espiritual que destruye la capacidad de ver claramente. El insomne que acepta medicación para dormir está comprando olvido al precio de la honestidad. El insomnio como vocación en lugar de aflicción es la interpretación que solo los insomnes más lúcidos alcanzan. En lugar de lamentar su incapacidad de dormir, reconocen que han sido elegidos para permanecer despiertos mientras otros duermen, para ser testigos de la verdad que la mayoría evita mediante el sueño. Esta vocación no es privilegio envidiable, sino responsabilidad pesada. El insomne es centinela que monta guardia sobre el abismo, que permanece consciente del horror fundamental mientras otros descansan en ignorancia bendita. No pidió esta responsabilidad, pero la recibió de todos modos mediante la maldición de no poder dormir. Hay un sentimiento que no es simplemente aburrimiento ocasional, que se cura con distracción nueva, sino náusea existencial que penetra todo lo que haces y todo lo que eres. No es que falten actividades para llenar el tiempo, es que todas las actividades posibles se revelan como igualmente vacías una vez que las examinas con honestidad. Puedes leer libros, pero los libros son solo palabras que intentan ocultar el vacío con significados artificiales. Puedes trabajar, pero el trabajo es solo movimiento que no conduce a ninguna parte excepto a más trabajo. Puedes buscar placer, pero el placer es solo sensación efímera que desaparece dejando más vacío que antes. Este tedio que no puede curarse mediante ninguna actividad es el veneno metafísico que contamina la existencia misma. El tedio verdadero no es falta de estímulos, sino conciencia del vacío bajo todas las acciones. Cuando observas a las personas moviéndose por la ciudad, yendo al trabajo, haciendo compras, persiguiendo objetivos, puedes verlos como hormigas ocupadas en tareas que parecen importantes desde su perspectiva limitada. Pero desde perspectiva más amplia, todas estas actividades son igualmente sin sentido. No importa
Si eres presidente de una nación o barrendero de calles, si pintas obras maestras o vendes seguros, si salvas vidas o destruyes vidas. Todas estas actividades ocurren en superficie de un planeta insignificante, en un universo que no registra ni recuerda nada de lo que haces. Todo es inútil, por tanto, todo es tedio. Esta lógica simple es lo que el aburrido metafísico ha comprendido y no puede olvidar. No puede perderse en actividades porque ha visto a través de ellas. No puede valorar objetivos porque reconoce que alcanzarlos no cambia nada fundamental. No puede emocionarse con proyectos porque sabe que todos los proyectos son solo maneras de llenar tiempo antes de morir. Esta claridad, que debería ser sabiduría, es realmente maldición porque hace imposible participar sinceramente en la comedia humana que requiere que tomemos en serio lo que sabemos que es farsa. Ver a través de las cosas es la habilidad fatal del aburrido. El que se aburre no es el que carece de imaginación, sino el que tiene demasiada. Puede imaginar todas las posibilidades, anticipar todos los resultados, prever todas las consecuencias. Esta capacidad de ver adelante destruye el interés porque elimina la sorpresa. Ya sabe que el libro que comienza a leer no le revelará nada nuevo. Ya sabe que el proyecto que inicia terminará en decepción o en éxito, igualmente vacío. Ya sabe que la relación que comienza eventualmente colapsará en rutina o conflicto. Esta previsión mata el entusiasmo que requiere, la ilusión de que esta vez será diferente. La ocupación funciona como fuga del horror de existir para la mayoría que todavía no ha caído en el tedio terminal. Mantienen sus mentes llenas con tareas, sus calendarios llenos con compromisos, sus vidas llenas con responsabilidades. Esta plenitud artificial crea la ilusión de que sus vidas son significativas porque están ocupadas. Pero el aburrido ha descubierto que la ocupación es solo anestesia, que estar ocupado no elimina el vacío, sino que simplemente lo cubre temporalmente. Cuando finalmente hay momento de quietud, cuando las tareas terminan y las distracciones cesan, el vacío retorna con fuerza redoblada. La civilización entera es conspiración contra el tedio. Todas las instituciones que la humanidad ha creado, todas las tradiciones que ha preservado, todas las actividades que ha valorado pueden interpretarse como intentos desesperados de evitar el reconocimiento del vacío fundamental. La religión proporciona rituales que llenan el tiempo con significado artificial. El trabajo proporciona estructura que organiza los días en patrones predecibles. El entretenimiento proporciona distracciones que capturan la atención. El progreso tecnológico proporciona ilusión de que vamos hacia alguna parte. Todas estas son defensas contra el tedio, que amenaza con devorar todo cuando las defensas fallan. El sentimiento fundamental de la lucidez no es alegría por haber comprendido la verdad, sino tedio por haber comprendido demasiado. El lúcido que ha visto a través de todas las ilusiones, que ha reconocido la futilidad de todas las empresas, que ha comprendido que no hay respuestas satisfactorias a las preguntas importantes, este lúcido no experimenta iluminación sino agotamiento. Ha llegado al final del camino intelectual y ha descubierto que no hay nada allí excepto el reconocimiento de que el viaje fue innecesario. Esta comprensión no proporciona paz, sino solo cansancio metafísico que hace que continuar parezca tan sin sentido como parar. Pero el tedio metafísico no es estado que se experimenta constantemente con la misma intensidad. Hay momentos cuando las distracciones funcionan temporalmente, cuando una conversación interesante captura la atención, cuando un libro logra mantener el interés, cuando un proyecto nuevo genera entusiasmo efímero. Estos momentos son respiraciones en el ahogo del tedio, pequeños alivios que hacen la condición soportable. Pero el aburrido sabe que son solo intermisiones,
que el tedio retornará tan pronto como la distracción pierda su novedad. Esta certeza del retorno es parte del tedio mismo. Estar aburrido no solo del presente, sino también del futuro que sabes que será más de lo mismo. La pregunta de cómo vivir con el tedio metafísico no tiene respuesta satisfactoria. Puedes intentar cultivar intereses nuevos, pero sabrás que son artificiales. Puedes intentar comprometerte con causas, pero reconocerás que son arbitrarias. Puedes intentar perderte en placeres sensuales, pero descubrirás que son efímeros. No hay cura porque el tedio no es síntoma de algo que funciona mal, sino reconocimiento de cómo son las cosas realmente. El universo es aburrido porque no hace nada excepto continuar existiendo sin propósito. La vida es aburrida porque no va a ninguna parte excepto hacia la muerte. La existencia es aburrida porque no significa nada excepto que aquí estamos sin razón para estar aquí. La ilusión más persistente de la modernidad no es creencia religiosa que puede refutarse mediante ciencia, ni superstición popular que puede eliminarse mediante educación. Es la fe en que la historia tiene dirección, que la humanidad está mejorando, que el futuro será mejor que el pasado. Esta ilusión del progreso es más peligrosa que cualquier religión porque se disfraza como conocimiento secular basado en evidencia empírica. Señala los avances tecnológicos, las mejoras en salud, la expansión de derechos, y proclama que estos cambios demuestran que vamos hacia alguna parte buena. Pero esta interpretación optimista ignora la verdad obvia, que la historia no va a ninguna parte, que simplemente se repite con variaciones superficiales. El progreso es superstición de optimistas ingenuos que necesitan creer que su sufrimiento sirve a propósito más grande. No pueden soportar la idea de que viven en época que no es mejor ni peor que cualquier otra época, que sus esfuerzos no contribuyen a mejoramiento de la humanidad, que morirán sin haber participado en nada significativo. Esta necesidad psicológica de significado genera la invención de narrativas de progreso donde cada generación se imagina más avanzada que las anteriores. Los cristianos imaginaron progreso espiritual hacia reino de Dios. Los liberales imaginan progreso moral hacia sociedad justa. Los comunistas imaginaron progreso histórico hacia sociedad sin clases. Todas estas son variaciones de la misma fantasía. La humanidad no mejora, solo cambia de desgracia. Esta observación que parece cinismo es simplemente descripción honesta de la historia. Cada época tiene sus formas específicas de sufrimiento, sus injusticias particulares, sus horrores característicos. La Edad Media tenía la peste y las cruzadas. La modernidad tiene campos de concentración y bombas atómicas. No podemos decir que el siglo XX fue progreso sobre el siglo XIII cuando el XX produjo genocidios en escala que el XIII no pudo imaginar. El avance tecnológico no es progreso moral. La capacidad de matar millones con eficiencia industrial no es mejoramiento sobre la capacidad de matar cientos con espadas. Cada época es igualmente estúpida, solo que de maneras diferentes. Los medievales eran estúpidos en sus creencias sobre brujas y demonios. Los modernos son estúpidos en sus creencias sobre progreso y tecnología. Los antiguos sacrificaban vírgenes a dioses que no existían. Los contemporáneos sacrifican el planeta a economía que no tiene fundamento real. Esta equivalencia de estupidez a través de las épocas revela que la naturaleza humana no cambia, que las mismas irracionalidades se repiten con disfraces diferentes. El contenido específico de las creencias cambia, pero la credulidad fundamental permanece constante. La ilusión de que el futuro será mejor que el pasado es la narcotización necesaria que permite a las generaciones sucesivas soportar sus condiciones presentes. Si reconocieran que están condenados a repetir los mismos errores,
las mismas tragedias, los mismos absurdos que todas las generaciones anteriores, colapsarían en desesperación. Necesitan creer que sus sufrimientos son dolores de parto, de algo mejor que está por venir. Esta esperanza en el futuro es lo que hace tolerable el presente insoportable. Pero es precisamente esta esperanza lo que perpetúa el ciclo. Cada generación sacrifica su presente por futuro imaginario que nunca llega. La decadencia es ley, no excepción. Esta inversión completa de la narrativa del progreso es lo que la observación honesta de la historia revela. Las civilizaciones no avanzan hacia perfección, sino que se levantan brevemente, florecen momentáneamente y luego colapsan inevitablemente. El ciclo se repite: ascenso, apogeo, decadencia, caída. Roma cayó, los imperios medievales cayeron. Los imperios modernos caerán. No hay razón para pensar que la civilización occidental actual es excepción a este patrón que ha operado a través de toda la historia. La creencia en que somos diferentes, que hemos aprendido de los errores pasados, que finalmente lograremos estabilidad permanente, es arrogancia que cada civilización en declive ha demostrado justo antes de colapsar. ¿Por qué deberíamos creer en el mañana cuando todos los mañanas prometidos se han revelado como desilusiones? La Revolución Francesa prometió libertad, igualdad, fraternidad y produjo terror y dictadura. La Revolución Rusa prometió paraíso de trabajadores y produjo gulag. La revolución tecnológica prometió liberación del trabajo tedioso y produjo desempleo masivo y vigilancia total. Cada promesa de futuro mejor ha resultado en presente peor. Esta acumulación de promesas rotas debería haber destruido la fe en el progreso. Pero la fe persiste porque la alternativa, reconocer que no vamos a ninguna parte, es psicológicamente intolerable para la mayoría. La historia como degeneración, en lugar de como progreso, es interpretación más honesta pero también más deprimente. Si aceptamos que estamos en declive en lugar de en ascenso, que cada generación es ligeramente peor que la anterior, que el futuro traerá no mejoramiento sino deterioro, entonces, ¿qué motivos tenemos para hacer cualquier cosa? Esta objeción revela exactamente el problema, que necesitamos la ilusión del progreso para motivarnos a actuar. Sin esta ilusión, la futilidad de toda acción se vuelve obvia. Pero tal vez es precisamente esta obviedad lo que necesitamos reconocer. Tal vez la honestidad sobre la futilidad es mejor que la acción motivada por ilusiones. Los profetas del progreso que proclaman que la humanidad está en camino hacia utopía tecnológica o paraíso social son más peligrosos que los profetas religiosos tradicionales. Al menos los religiosos ubicaban el paraíso en otro mundo después de la muerte, donde no puede verificarse. Los profetas seculares del progreso ubican el paraíso en este mundo en el futuro cercano, donde puede prometerse sin tener que entregarse. Esta promesa de futuro mejor justifica cualquier sacrificio presente. Podemos tolerar injusticia ahora porque desaparecerá más tarde. Podemos aceptar sufrimiento ahora porque conducirá a felicidad más tarde. Esta lógica sacrificial transforma el presente en medio para fin futuro que nunca se materializa. La verdad más evidente sobre todo lo que existe no requiere filosofía compleja para descubrirse. Simplemente observa cualquier cosa viviente el tiempo suficiente y verás que está en proceso de pudrirse. La flor que florece ya está marchitándose. El cuerpo que camina ya está decayendo. El edificio que se construye ya está deteriorándose. La civilización que se levanta ya está colapsando. Esta observación simple de la descomposición universal revela más sobre la naturaleza de la realidad que bibliotecas enteras de metafísica. Todo lo que existe está en camino hacia la desintegración.
La descomposición no es excepción que afecta solo cosas viejas o enfermas. Es proceso universal que opera en todo momento, en todo lo que es. Observar la descomposición es entrenar la vista para ver lo que normalmente ignoramos porque nos aterra. Pasamos por la vida mirando las superficies que todavía parecen intactas, evitando notar las grietas que se expanden, ignorando los olores que revelan putrefacción bajo la apariencia de salud. Pero el que ha desarrollado ojo para la descomposición ve a través de las apariencias. Ve en el rostro joven las arrugas que vendrán. Ve en el amor nuevo la amargura que se desarrollará. Ve en el proyecto ambicioso el fracaso que espera. Esta visión no es pesimismo, sino realismo extremo que reconoce que la desintegración está operando siempre bajo la ilusión de construcción. Todo lo que existe está en putrefacción. No solo cuerpos orgánicos, sino también instituciones sociales, ideas filosóficas, movimientos artísticos. Las civilizaciones pudren desde dentro mucho antes de que colapsen visiblemente. La corrupción se extiende mientras las fachadas permanecen impresionantes. Los valores se vacían de contenido mientras todavía se proclaman solemnemente. Las tradiciones se vuelven rituales vacíos que se repiten sin comprensión. Esta putrefacción espiritual es más fundamental que la putrefacción física, porque afecta los significados que hacen la vida humana posible. La descomposición es más real que el crecimiento, porque el crecimiento es siempre temporal, mientras la descomposición es destino final. Todo lo que crece eventualmente deja de crecer y comienza a descomponerse. No hay crecimiento que continúe eternamente. Pero la descomposición, una vez que comienza su trabajo final, continúa inexorablemente hasta completar la reducción de forma organizada a materia caótica. Esta asimetría entre construcción y destrucción revela que el universo favorece la desintegración sobre la integración. Es más fácil destruir que construir, más rápido podrir que crecer, más natural desintegrarse que organizarse. La belleza que admiramos en arte o naturaleza es simplemente interrupción temporaria de la podredumbre. La estatua hermosa está hecha de mármol que eventualmente se erosionará. La pintura brillante está hecha de pigmentos que eventualmente se desvanecerán. La música sublime es vibración en aire que desaparece instantáneamente. Esta temporalidad de la belleza no la hace más preciosa, sino más patética. Es intento desesperado de crear algo duradero en un universo donde nada dura. Los artistas que intentan crear belleza eterna están luchando batalla perdida contra la entropía que eventualmente reducirá todas sus obras a polvo. La muerte está trabajando dentro de la vida desde el momento del nacimiento. Esta no es metáfora poética, sino descripción literal de lo que ocurre en todo organismo vivo. Las células mueren y son reemplazadas. Los tejidos se deterioran y se reparan. Los órganos funcionan mal y compensan. Todo el cuerpo es campo de batalla entre fuerzas que construyen y fuerzas que destruyen. Mientras somos jóvenes, las fuerzas constructivas dominan temporalmente, pero desde el momento de madurez, las fuerzas destructivas comienzan a ganar terreno. El cuerpo adulto ya está muriendo lentamente. La vejez es solo manifestación visible de proceso que ha estado operando invisiblemente durante décadas. La fascinación mórbida con la descomposición que caracteriza cierta sensibilidad no es patología, sino sabiduría que reconoce lo que la salud mental normal debe reprimir para funcionar. El que puede mirar directamente a la putrefacción sin apartar la vista, que puede contemplar cadáveres sin horror, que puede observar desintegración
sin necesidad de inventar significados consoladores. Este ha alcanzado nivel de honestidad que muy pocos pueden soportar. No es que disfrute la descomposición en sentido sádico, sino que la reconoce como verdad fundamental que las ilusiones de la vida ocultan. Los cementerios que visitamos solemnemente en días especiales son solo exhibiciones sanitizadas de proceso que preferimos no contemplar directamente. Los cuerpos están sellados en ataúdes que ocultan la descomposición. Las tumbas están decoradas con flores que distraen de la putrefacción bajo tierra. Los rituales proporcionan significados que transforman la desintegración física en transición espiritual. Toda esta elaboración ceremonial es defensa contra el reconocimiento simple de que el cuerpo que amamos está pudriéndose en el suelo, siendo consumido por bacterias y gusanos, regresando al caos molecular del cual emergió temporalmente. La pregunta de por qué debemos continuar construyendo cuando todo lo que construimos eventualmente se pudrirá no tiene respuesta satisfactoria, excepto que no tenemos alternativa. Mientras estamos vivos, estamos obligados a hacer algo con el tiempo que nos queda. Podemos construir sabiendo que nuestras construcciones son temporales, o podemos no hacer nada y observar nuestra propia descomposición en vida. Ambas opciones son igualmente absurdas. La única diferencia es que la primera proporciona distracción de la segunda. Esta es quizás la razón real de toda actividad humana. No lograr algo duradero, sino evitar contemplar nuestra propia putrefacción mientras todavía estamos vivos para contemplarla. No existe verdad que merezca ser creída con convicción total. Esta afirmación que parece autocontradictoria, porque afirma como verdad que no hay verdades, es el punto de partida único honesto para cualquier pensamiento que no quiera engañarse a sí mismo. Todas las certezas que la humanidad ha proclamado a través de los siglos, todas las verdades por las cuales millones han vivido y muerto, todas las doctrinas que se presentaron como conocimiento seguro se han revelado eventualmente como ilusiones temporales que una época abraza y la siguiente descarta. Esta historia de certezas abandonadas debería habernos enseñado humildad epistémica radical. Pero en cambio cada generación proclama nuevas certezas con la misma arrogancia que las generaciones anteriores mostraron hacia las certezas que ahora consideramos ridículas. Los delirios temporales que llamamos verdades son simplemente creencias que todavía no han sido desacreditadas. Las verdades de hoy son las supersticiones de mañana. Lo que ahora parece obvio eventualmente parecerá absurdo cuando las condiciones que lo hicieron plausible cambien. Los medievales estaban tan seguros de que Dios existe como los modernos están seguros de que el progreso es real. Ambas certezas son igualmente infundadas, igualmente producto de necesidades psicológicas en lugar de evidencia objetiva. La diferencia es solo que todavía vivimos dentro del sistema de ilusiones moderno. Entonces no podemos ver sus fundamentos tan claramente como vemos los fundamentos del sistema medieval que ya colapsó. La filosofía como disciplina es charlatanismo organizado que pretende tener respuestas a preguntas que no tienen respuestas. Los filósofos construyen sistemas elaborados que supuestamente explican la naturaleza de la realidad, el significado de la existencia, los fundamentos de la moralidad. Estos sistemas impresionan por su complejidad técnica y su terminología oscura que hace que parezcan profundos. Pero cuando los examinas sin reverencia, descubres que son castillos de aire construidos sobre suposiciones arbitrarias. Cada sistema filosófico comienza con premisas que no puede justificar.
y luego deduce conclusiones que solo son válidas si las premisas son verdaderas, lo cual nunca se demuestra. Los sistemas filosóficos son construcciones patéticas de mentes que no pueden soportar vivir sin explicaciones totales. El filósofo sistemático como Hegel o Kant o Spinoza no busca verdad sino seguridad. Quiere sistema completo donde todo está explicado, donde no quedan preguntas sin respuestas, donde la realidad entera cabe en categorías ordenadas. Esta necesidad de completitud revela debilidad en lugar de fortaleza. El fuerte puede vivir con fragmentos, con contradicciones, con misterios sin resolver. Solo el débil necesita sistema que le asegure que el universo tiene sentido. La duda es el único estado honesto para mente que ha reconocido que no hay fundamentos sólidos para ninguna creencia. Dudar no es simplemente no saber, sino reconocer activamente que no puedes saber, que los límites del conocimiento son más estrechos de lo que la mayoría asume. Esta duda no es la duda metodológica de Descartes, que duda para eventualmente encontrar certeza. Es duda terminal que reconoce que la búsqueda de certeza es vanidad, que debemos vivir sin los fundamentos que la tradición filosófica prometió proporcionar. Esta honestidad sobre nuestra ignorancia es más valiosa que cualquier sistema de falsas certezas. Los céticos son los únicos filósofos dignos del nombre porque son los únicos que han reconocido los límites reales del conocimiento humano. Mientras los dogmáticos de todas las escuelas proclaman sus verdades con arrogancia, los céticos admiten humildemente que no saben. Esta admisión no es derrota sino liberación. El que reconoce que no sabe ya no tiene que defender doctrinas, ya no tiene que atacar herejías, ya no tiene que pretender que tiene respuestas que no tiene. Puede simplemente observar el espectáculo humano sin compromiso con ningún bando en las guerras interminables entre dogmas incompatibles. ¿Por qué alguien cree en cualquier cosa? Es misterio psicológico más que problema filosófico. La creencia no surge de evidencia, sino de necesidad. Creemos porque no podemos tolerar la incertidumbre, porque necesitamos orientación para actuar, porque queremos pertenecer a comunidades que comparten creencias. Estas motivaciones psicológicas generan las creencias, pero no las justifican. El que cree en Dios no cree porque tiene buenas razones, sino porque necesita creer. El que cree en progreso no cree por evidencia, sino porque necesita esperanza. El que cree en amor no cree por lógica, sino porque necesita conexión. Todas nuestras creencias importantes son racionalizaciones de necesidades prerracionales. La honestidad de no saber nada es estado que muy pocos pueden mantener, porque requiere suspender todas las creencias que normalmente proporcionan orientación. El que realmente no sabe nada no tiene fundamento para preferir una acción sobre otra, un valor sobre otro, una forma de vida sobre otra. Esta suspensión total del juicio haría la vida prácticamente imposible. Por eso incluso los céticos más radicales viven como si tuvieran creencias, aunque filosóficamente reconocen que no tienen justificación para ellas. Esta inconsistencia entre teoría y práctica es inevitable. El escepticismo como posición filosófica es sostenible, pero el escepticismo como forma de vida es imposible. Pero hay valor en mantener el escepticismo como ideal regulativo incluso si no podemos realizarlo completamente. El recordatorio constante de que no sabemos, de que nuestras certezas son provisionales, de que podríamos estar completamente equivocados, es antídoto contra el fanatismo. El fanático es el que está absolutamente seguro de sus creencias y que por tanto puede justificar cualquier acción en su defensa.
El cético que reconoce que sus creencias son dudosas no puede ser fanático porque siempre hay voz interna que pregunta si está equivocado. Esta duda saludable es lo que hace el escepticismo valioso, incluso si es imposible mantenerlo consistentemente. Existe un estado de ánimo que no es simplemente tristeza ocasional, causada por eventos específicos, sino atmósfera permanente que colorea toda experiencia. No es depresión clínica que puede tratarse con medicación, ni dolor agudo que eventualmente sana. Es melancolía metafísica que resulta de haber visto demasiado claramente la naturaleza de la existencia. El melancólico no está triste porque algo malo ocurrió, sino porque reconoce que la estructura misma de la realidad es tal que la tristeza es respuesta más apropiada que la alegría. Esta melancolía no es enfermedad, sino lucidez. No es patología, sino visión clara. Ver el mundo como es genera tristeza inevitable, porque el mundo es fundamentalmente triste cuando se quitan todas las ilusiones que lo hacen parecer tolerable. La existencia no tiene propósito que la justifique. El sufrimiento no tiene significado que lo redima. Las relaciones humanas son combinaciones temporales de soledades que eventualmente se separan. Los logros se desvanecen sin dejar rastro. La belleza decae inevitablemente. Todo lo que valoramos es transitorio. Esta verdad sobre la transitoriedad universal no puede reconocerse sin generar tristeza en cualquiera que todavía tenga capacidad de sentir. La alegría que ocasionalmente interrumpe la melancolía es ignorancia temporaria que permite olvidar lo que sabemos. Cuando reímos, cuando nos divertimos, cuando experimentamos placer, es solo porque hemos logrado suspender momentáneamente la conciencia de la futilidad. El niño que juega alegremente no sabe todavía que todo es vanidad. El adulto que se divierte ha logrado regresar temporalmente a la ignorancia infantil. Pero para el melancólico esta regresión es imposible. No puede olvidar lo que ha comprendido. La alegría que otros experimentan fácilmente es para él como idioma extranjero que ya no puede hablar. El melancólico ve a través de las máscaras que todos usan para ocultar el vacío. Ve que la sonrisa social es contracción muscular sin alegría genuina. Ve que el entusiasmo profesional es performance sin convicción real. Ve que las declaraciones de amor son intentos desesperados de escapar de la soledad que nunca logran completamente su objetivo. Esta capacidad de ver las verdades que las convenciones sociales ocultan es don envenenado. Permite comprensión profunda de la condición humana, pero hace imposible participar sinceramente en las falsedades colectivas que hacen la vida social tolerable. La felicidad que la mayoría persigue es privilegio de idiotas y animales que no tienen capacidad de reflexión profunda. El idiota es feliz porque no entiende su situación. El animal es feliz porque no puede reflexionar sobre ella. Solo el humano inteligente y consciente está condenado a la infelicidad, porque solo él puede reconocer la absurdidad de estar atrapado en existencia que no pidió y que no puede justificar. Esta correlación entre inteligencia e infelicidad no es accidente sino consecuencia necesaria de la naturaleza de la conciencia. Ver claramente es sufrir inevitablemente. ¿Por qué la tristeza sería patológica? Es pregunta que revela el prejuicio optimista de la cultura moderna. La psiquiatría trata la melancolía como enfermedad que debe curarse, como si la alegría fuera estado normal del cual la melancolía es desviación. Pero esta normalización de la alegría es arbitraria. Si la melancolía resulta de ver la realidad claramente, mientras la alegría resulta de ilusiones protectoras, entonces es la alegría la que es patológica y la melancolía la que es salud. El melancólico que no puede alegrarse no está enfermo sino lúcido.
Es como prisionero que reconoce que está en prisión, mientras los otros prisioneros que se han adaptado a las cadenas son los que están realmente alienados. La lucidez pesa como chumbo sobre el melancólico porque no puede descargarla mediante acción. No hay solución práctica al problema que reconoce. No puede cambiar la naturaleza de la existencia mediante esfuerzo voluntario. No puede hacer que la vida tenga significado mediante trabajo duro. No puede escapar de la futilidad mediante logros. Esta impotencia ante el problema fundamental genera peso que el melancólico carga constantemente. Es como estar consciente de enfermedad terminal para la cual no hay tratamiento. Sabes que estás muriendo, pero saber no cambia nada excepto hacer cada momento consciente del destino inevitable. Los intentos de curar la melancolía mediante terapia o medicación revelan incomprensión fundamental de su naturaleza. La melancolía no es síntoma de química cerebral desequilibrada, sino respuesta apropiada a realidad correctamente percibida. Intentar curarla con antidepresivos es como intentar curar la visión dando gafas oscuras al que ve demasiado claramente. No elimina la causa, sino solo oscurece la percepción. El melancólico que acepta tratamiento para su melancolía está comprando felicidad artificial al precio de la honestidad. Está eligiendo la ilusión cómoda sobre la verdad incómoda. Pero hay algo perversamente atractivo en la melancolía para el que la ha experimentado profundamente. No es que disfrute sufrir, sino que reconoce que la melancolía es estado más profundo que la alegría superficial de los que no han pensado seriamente sobre la condición humana. Hay cierto orgullo en ser capaz de soportar la verdad que otros necesitan evitar mediante distracciones. Esta identificación con la melancolía como marca de profundidad puede volverse problemática cuando la melancolía se convierte en identidad en lugar de simplemente estado de ánimo. Pero para el melancólico genuino, esta no es elección sino destino. No, eligió ser melancólico más de lo que eligió nacer. Si Dios existe, entonces es el criminal más grande que jamás haya existido. El sádico supremo cuya crueldad hace que todos los tiranos humanos parezcan amateurs benévolos. Esta acusación que escandaliza a los creyentes es simplemente conclusión lógica de examinar lo que significa crear el universo como lo conocemos. El creador de un mundo donde los seres conscientes sufren sin razón suficiente, donde los inocentes son torturados por enfermedades que no causaron, donde la crueldad natural excede cualquier crueldad humana, este creador no puede ser bueno. O es maligno deliberadamente, o es incompetente accidentalmente. Ambas opciones hacen imposible adorarlo con sinceridad. La creación no es acto de benevolencia, sino crimen cósmico del cual todos somos víctimas. Crear seres conscientes que inevitablemente sufrirán, que experimentarán dolor físico y angustia mental, que enfrentarán la muerte con terror. Esto no puede justificarse mediante ninguna teología que pretenda que Dios es amoroso. El amor no crea víctimas. El amor no impone existencia sobre seres que no la pidieron. El amor no condena a criaturas a sufrir para algún propósito cósmico que nunca se revela claramente. Si esto es amor divino, entonces el odio divino sería preferible porque al menos sería honesto sobre sus intenciones. Dios nos condenó a la existencia sin consultarnos, sin nuestro consentimiento, sin garantía de que valdría la pena. Esta imposición violenta de la existencia es el pecado original, no de la humanidad, sino de la divinidad. No es que comimos del árbol prohibido, es que fuimos creados con la capacidad de comer del árbol, sabiendo que comeríamos. El que crea trampa y luego castiga a las víctimas por caer en ella, no es juez justo, sino cazador cruel. Dios que crea humanos con debilidades y luego los castiga por ser débiles,
es sádico que disfruta el sufrimiento que él mismo diseñó. Los ateos dignos no niegan cobardemente la existencia de Dios, sino que lo atacan directamente. La negación simple de que Dios existe es posición cómoda que evita confrontación. Pero es más honesto suponer que existe y acusarlo de los crímenes que cometió mediante la creación. Este ateísmo agresivo, que no simplemente duda, sino que condena, es más radical que el ateísmo científico, que simplemente señala falta de evidencia. Es ateísmo moral que afirma que incluso si Dios existe, no merece adoración sino acusación. No merece oraciones sino protesta. La inversión teológica más radical no es afirmar que Dios no existe, sino afirmar que no es Dios quien debería perdonarnos, sino nosotros a Él. Esta inversión que blasfema contra toda teología tradicional es perfectamente lógica si reconocemos que la creación fue crimen. Las víctimas no deben pedir perdón al victimario. El victimario debe pedir perdón a las víctimas. Dios que nos creó para sufrir debe arrodillarse ante nosotros pidiendo disculpas por habernos impuesto la existencia. Esta imagen de Dios suplicante es teología invertida que restituye la jerarquía moral apropiada. La teología honesta sería acusación en lugar de adoración. En lugar de himnos que celebran la gloria divina, deberíamos tener lamentos que denuncian la crueldad divina. En lugar de oraciones que piden bendiciones, deberíamos tener protestas que exigen explicaciones. En lugar de gratitud por la creación, deberíamos expresar resentimiento por haber sido forzados a existir. Esta teología de protesta que Job comenzó pero no completó sería la única teología honesta posible para seres conscientes que reconocen que la existencia es maldición en lugar de bendición. El peor de los dictadores humanos es amateur, comparado con el dictador cósmico que es Dios. Los dictadores humanos torturan a sus víctimas durante años o décadas. Dios tortura a la humanidad durante milenios. Los dictadores humanos matan millones. Dios mata a todos eventualmente. Los dictadores humanos tienen poder limitado sobre territorios específicos. Dios tiene poder absoluto sobre todo lo que existe. Los dictadores humanos eventualmente mueren o son derrocados. Dios es eterno e indestructible. Esta comparación revela que si juzgamos a Dios por los mismos estándares que juzgamos a dictadores humanos, es infinitamente peor que cualquiera de ellos. Pero la acusación contra Dios presupone que existe, y esta presuposición es problemática. La mayoría que acusa a Dios lo hace como ejercicio retórico mientras secretamente duda de su existencia. Esta es inconsistencia que debilita la acusación. O Dios existe y debe ser acusado, o no existe, y la acusación es teatro sin objeto real. La posición más coherente sería afirmar que si existe, merece acusación, pero probablemente no existe. Entonces, la acusación es solo manera de expresar resentimiento contra la existencia misma que no tiene autor personal al cual culpar. La alternativa al Dios criminal es universo sin Dios, donde el sufrimiento no tiene autor intencional, sino que simplemente ocurre como consecuencia de leyes naturales indiferentes. Esta alternativa es más honesta, pero también más deprimente porque elimina la posibilidad de protesta significativa. Puedes protestar contra Dios que te creó para sufrir. No puedes protestar contra un universo ciego que no tiene intenciones. Esta es quizás la razón por la cual algunos prefieren creer en Dios malévolo sobre universo indiferente. Al menos con Dios hay alguien a quien culpar, alguien contra quien dirigir la rabia que la existencia genera. Con universo vacío, la rabia no tiene objeto, entonces se vuelve sobre uno mismo. La verdad genuina no necesita tratados de 1000 páginas para expresarse. Cabe en una frase, en una observación aguda, en un fragmento que ilumina más que volúmenes completos
de argumentación sistemática. Esta es la intuición que subyace al aforismo como forma filosófica, que la verdad es siempre simple cuando finalmente la capturamos, y que la complejidad de los sistemas filosóficos no revela profundidad sino confusión disfrazada como rigor. El aforismo es honestidad sobre la naturaleza fragmentaria de todo conocimiento humano. No pretende tener sistema completo porque reconoce que no hay sistema que pueda capturar la realidad sin distorsionarla. Los sistemas filosóficos son mentiras organizadas que pretenden explicar todo mediante principios unificadores que supuestamente conectan todas las verdades particulares. Kant construye sistema donde todo se deriva de la estructura del entendimiento. Hegel construye sistema donde todo se desarrolla mediante dialéctica histórica. Spinoza construye sistema donde todo se deduce geométricamente de la sustancia infinita. Estos sistemas impresionan por su arquitectura elaborada, pero la arquitectura misma es el problema. La realidad no tiene la coherencia ordenada que los sistemas le atribuyen. Es caótica, contradictoria, fragmentaria. Los sistemas filosóficos son violencia contra la realidad que fuerzan el caos en categorías artificiales. El aforismo es honestidad fragmentaria que reconoce que solo podemos capturar la realidad en destellos momentáneos de comprensión. No hay visión total que abarque todo. Solo hay perspectivas parciales que iluminan aspectos específicos mientras dejan otros en oscuridad. El aforista que escribe fragmentos en lugar de tratados no está siendo perezoso o incapaz de pensamiento sistemático. Está siendo honesto sobre los límites del conocimiento humano. Reconoce que la síntesis total que los sistemas prometen es ilusión, que lo mejor que podemos lograr son insights aislados que no se conectan necesariamente en todo coherente. No hay coherencia real en la experiencia humana, solo retrospectiva que impone orden artificial sobre caos vivido. Cuando vivimos, saltamos entre estados mentales contradictorios sin transiciones lógicas. Estamos alegres un momento y desesperados el siguiente sin razón suficiente para el cambio. Creemos algo profundamente y luego lo dudamos sin haber encontrado nueva evidencia. Esta incoherencia de la vida real es lo que el aforismo captura mejor que el sistema. El aforismo permite contradicciones, porque la vida es contradictoria. El sistema debe eliminar contradicciones para mantener su coherencia artificial. El aforismo, como forma, permite insights momentáneos que no necesitan justificarse mediante argumentos elaborados. El aforista simplemente declara lo que ha visto, en momento de claridad sin necesidad de derivarlo de principios anteriores o conectarlo con conclusiones posteriores. Esta libertad del peso de la argumentación es lo que hace el aforismo tan directo, tan penetrante. No hay preliminares tediosos. No hay calificaciones cautelosas, no hay conexiones forzadas con otras partes del sistema. Solo hay el pensamiento mismo en su desnudez, sin el ropaje de la demostración lógica que los tratados filosóficos requieren. El charme de la frase contra el tedio del sistema es diferencia estética que tiene consecuencias filosóficas. La frase bien construida tiene belleza que el argumento extendido raramente alcanza. Esta belleza no es simplemente ornamento, sino parte del significado. La manera como se dice algo es inseparable de lo que se dice. El aforista, que es también estilista, entiende que la verdad filosófica no existe independientemente de su expresión. No hay pensamiento puro que luego se viste con palabras. El pensamiento es su expresión, y la calidad de la expresión determina la profundidad del pensamiento. La forma revela el vacío cuando es aforismo, porque el aforismo no puede ocultar su falta de fundamentos mediante elaboración. El sistema puede construir páginas de argumentación que dan impresión de solidez incluso cuando los fundamentos son arbitrarios. El aforismo muestra inmediatamente
Su arbitrariedad no pretende probar nada, solo afirmar. Esta honestidad sobre la falta de prueba es lo que hace el aforismo filosóficamente superior al sistema. El aforista admite implícitamente que está expresando perspectiva personal en lugar de descubrir verdad universal. El sistemático pretende que ha fundado sus verdades en la razón universal, pero el aforismo tiene limitación obvia. No puede construir nada, solo puede destruir, criticar, observar. No puede proponer soluciones porque las soluciones requieren sistemas. No puede guiar acción porque la acción requiere principios consistentes que el aforismo no proporciona. Esta limitación es precisamente su valor. El aforista que reconoce que no puede construir es más honesto que el sistemático que construye castillos sobre fundamentos que no existen. La honestidad destructiva del aforismo es superior a la constructividad ilusoria del sistema. Los lectores que buscan orientación práctica, que quieren saber cómo vivir, quedarán decepcionados por el aforismo que solo les dice que todo es inútil sin proporcionarles alternativa. Esta decepción revela que están leyendo filosofía como si fuera guía de autoayuda. Pero la filosofía honesta no puede proporcionar orientación porque reconoce que no hay fundamentos para preferir una forma de vida sobre otra. El aforista que simplemente observa la futilidad sin ofrecer escape está siendo más honesto que el filósofo práctico que propone maneras de vivir como si supiera qué vale la pena hacer. Abandonar el país donde naciste no es simplemente cambio de residencia, sino intento de escapar de la identidad que ese país impuso sobre ti. La lengua que hablaste primero, las tradiciones que absorbiste sin elegirlas, los prejuicios que inhalaste con el aire nativo, todo esto forma persona que no elegiste ser. El exilio geográfico es manera de intentar exilio ontológico, de intentar ser alguien diferente de quien el accidente del nacimiento te hizo. Esta es la ilusión que motiva a muchos que abandonan sus países natales, que mediante distancia física podrán lograr distancia de sí mismos. Rumania que abandonó no era simplemente territorio en Europa del Este, sino identidad completa con su misticismo ortodoxo, su fatalismo campesino, su melancolía específica de pueblos que han sido conquistados repetidamente. Esta identidad rumana con su tendencia al exceso, su inclinación hacia lo místico, su fascinación con la muerte, era peso que quería quitarse. No porque despreciaba Rumania, sino porque quería ser más que rumano. Quería escapar de la prisión de la identidad nacional que limitaba las posibilidades de quién podría ser. Escribir en francés en lugar de en rumano fue la decisión más radical, la ruptura más completa con el pasado. La lengua materna no es simplemente herramienta de comunicación, sino mundo completo de significados, ritmos, asociaciones que forman cómo piensas. Cuando cambias de lengua, intentas cambiar de mente. El francés con su claridad cartesiana, su precisión clásica, su tradición de escepticismo elegante, era lo opuesto del rumano con su exceso místico. Escribir en francés era intentar pensar de manera diferente, ser persona diferente. La lengua extranjera funciona como máscara que permite expresar verdades que serían demasiado directas en lengua materna. Cuando escribes en lengua aprendida en lugar de lengua nativa, hay distancia entre tú y tus palabras que proporciona libertad. No estás atado por las asociaciones infantiles que cada palabra tiene en tu lengua primera. Puedes ser más brutal, más honesto, más extremo porque las palabras no tienen el peso emocional que tendrían en lengua donde primero aprendiste a hablar. Esta distancia que la lengua extranjera proporciona es liberación, pero también pérdida de espontaneidad. Pero la lengua extranjera es también prisión más sofisticada. Nunca puedes dominarla completamente como dominas tu lengua materna. Siempre hay matices que escapan, expresiones idiomáticas que no captas instintivamente,
ritmos que no sientes en los huesos. Esta limitación puede ser ventaja estilística porque te obliga a simplicidad, a evitar ornamentación excesiva que la fluidez permite. Pero es también fuente de alienación perpetua. Escribir en lengua que no es completamente tuya es estar siempre ligeramente fuera de ti mismo, siempre traduciendo internamente antes de expresar. París, que eligió como ciudad de exilio, era cementerio de ilusiones para exiliados que llegaban buscando libertad y encontraban solo otra forma de alienación. La ciudad de las luces, que había atraído generaciones de artistas y pensadores, era en realidad ciudad indiferente que no se preocupaba por los extranjeros que llegaban con sueños. Esta indiferencia era perfecta para alguien que buscaba anonimato, que quería desaparecer en multitud urbana. París permitía ser nadie, lo cual era exactamente lo que el exiliado buscaba: escapar de ser alguien específico. No pertenecer a lugar ninguno es condición existencial que el exilio geográfico simplemente hace visible. Incluso los que nunca abandonan su país natal no pertenecen realmente a él si son lo suficientemente lúcidos para reconocer la arbitrariedad de la identidad nacional. Naciste en este país en lugar de en otro por accidente. Las tradiciones que te formaron son contingencias históricas que podrían haber sido diferentes. La lengua que hablas es convención arbitraria. Esta contingencia de todo lo que te define como nacional revela que la pertenencia es siempre ilusión. El exiliado simplemente reconoce explícitamente lo que otros logran ignorar. El exiliado de sí mismo es condición más fundamental que el exilio geográfico. Puedes abandonar tu país, pero no puedes abandonar completamente tu pasado, tu memoria, tu formación. La persona que fuiste continúa habitándote incluso cuando intentas ser otro. Las experiencias de infancia que formaron tu sensibilidad permanecen operativas incluso cuando las repudias conscientemente. Esta imposibilidad de escapar completamente de ti mismo es la tragedia del exilio, que buscas libertad mediante distancia, pero descubres que llevas tu prisión contigo, donde quiera que vayas. La nostalgia que algunos exiliados sienten por su país natal es sentimentalismo que el exiliado lúcido debe rechazar. Idealizar el lugar que abandonaste es traicionar las razones por las cuales lo abandonaste. La memoria embellece el pasado eliminando lo que era insoportable y preservando solo lo que era tolerable. Esta distorsión genera nostalgia falsa por país que nunca existió excepto en imaginación retrospectiva. El exiliado honesto no siente nostalgia sino solo reconocimiento frío de que está condenado a no pertenecer ni al país que abandonó ni al país que lo recibió. Pero hay cierta satisfacción perversa en no pertenecer, en ser permanentemente extranjero. El que pertenece está atado por obligaciones de lealtad, por expectativas de conformidad, por necesidad de mantener identidad coherente. El extranjero está liberado de estas obligaciones. Puede observar desde afuera sin compromiso emocional. Puede criticar sin ser traidor porque nunca perteneció realmente. Esta libertad del extranjero es compensación pequeña por la soledad que genera, pero es lo único que hace la condición de exilio tolerable para el que reconoce que el retorno es imposible. La sabiduría oriental que proclama que la vida es sufrimiento no necesita refutarse porque es obviamente verdadera para cualquiera que ha vivido con atención. El budismo, que diagnostica la condición humana como insatisfacción perpetua, como sed que no puede saciarse, como ciclo de deseos que generan sufrimiento, ha capturado algo fundamental que las filosofías optimistas occidentales niegan. Esta admiración por el diagnóstico budista de la enfermedad humana no implica aceptación de la cura que el budismo propone.
Puedes reconocer que el budismo ve correctamente el problema mientras rechazas que la solución propuesta sea deseable o posible. El nirvana que el budismo promete como liberación del sufrimiento mediante la extinción del deseo es solución que cura la enfermedad matando al paciente. Si eliminas todos los deseos, eliminas todo lo que hace que valga la pena estar vivo. El deseo no es simplemente fuente de sufrimiento, sino también fuente de todo lo que es interesante, apasionante, significativo en la existencia. Una vida sin deseo sería vida de zombi que respira pero no vive realmente. Esta paz que el budismo ofrece es paz del cementerio, la quietud de la muerte disfrazada como iluminación espiritual. La vida es sufrimiento, como el budismo afirma correctamente, pero la cesación del sufrimiento mediante la extinción del deseo no es solución sino rendición. Aceptar que sufres y continuar sufriendo conscientemente es más honesto que intentar escapar del sufrimiento mediante técnicas espirituales que te transforman en algo menos que humano. El sufrimiento es parte integral de la conciencia. No puedes eliminar el sufrimiento sin eliminar la conciencia que sufre. El budismo que promete eliminar sufrimiento mientras preservas conciencia está vendiendo imposibilidad. La lucidez budista que reconoce la impermanencia de todo, que ve que todo lo que se agarra eventualmente se pierde, que comprende que el apego genera dolor, esta lucidez es valiosa, pero debe separarse de la esperanza budista de que mediante esta lucidez puedes alcanzar liberación. La lucidez sin esperanza de liberación es lo que queda cuando tomas el diagnóstico budista seriamente, pero rechazas la terapia budista como ilusión. Ves claramente que todo es insatisfactorio, pero no crees que puedes escapar de la insatisfacción mediante meditación o renuncia. ¿Por qué deberías acabar con el deseo si todo es inútil? De cualquier forma, es pregunta que expone la contradicción en el proyecto budista. Si la vida es sufrimiento sin sentido, entonces, ¿por qué deberías esforzarte para alcanzar iluminación que requiere décadas de práctica rigurosa? El esfuerzo mismo de alcanzar nirvana es de eso que contradice la meta de eliminar deseo. El budista que dedica su vida a alcanzar cesación del deseo está deseando no desear, lo cual es incoherencia lógica y práctica. Esta contradicción revela que el budismo no ha pensado completamente las implicaciones de su propio diagnóstico. El pesimismo sin salida es más honesto que la sabiduría que consuela. El pesimismo que afirma que la vida es terrible y que no hay escape es consistente. El budismo que afirma que la vida es terrible, pero que puedes escapar mediante práctica espiritual, es inconsistente porque mantiene esperanza que contradice el pesimismo inicial. Si realmente comprendes que todo es sufrimiento, debes reconocer que la búsqueda de liberación del sufrimiento es también sufrimiento. No hay salida porque el intento de salir es parte de la trampa. El budismo honesto sería desespero total que reconoce la verdad del diagnóstico sin la ilusión de la cura. Sería afirmación de que estamos atrapados en existencia insatisfactoria sin posibilidad de liberación real. Sería aceptación de que el sufrimiento es inevitable sin la promesa falsa de que podemos trascenderlo mediante iluminación. Este budismo sin esperanza sería más cercano a la verdad que el budismo tradicional que mantiene la zanahoria del nirvana delante de los practicantes para motivarlos a continuar esforzándose. La sabiduría que no salva es la única sabiduría honesta posible. La verdadera sabiduría reconoce los límites de lo que el conocimiento puede lograr. Puede diagnosticar la enfermedad, pero no puede curarla. Puede reconocer el problema, pero no puede resolverlo. Puede ver claramente la condición humana, pero no puede cambiarla. Esta sabiduría que simplemente ve sin poder actuar efectivamente es lo opuesto de la sabiduría práctica que promete mejoramiento. Es sabiduría trágica que comprende sin poder remediar.
Los maestros budistas que proclaman haber alcanzado iluminación son mentirosos o autoengañados. Si realmente hubieran eliminado todo deseo, no tendrían deseo de enseñar. Si realmente hubieran alcanzado paz perfecta, no se preocuparían por el sufrimiento de otros. El hecho de que continúan actuando, enseñando, intentando ayudar, revela que no han eliminado el deseo, sino solo lo han redirigido hacia objetivos espirituales en lugar de materiales. Este redireccionamiento del deseo no es liberación, sino sublimación. No es trascendencia, sino transformación de la misma energía básica. La alternativa al budismo tradicional, con su promesa de liberación, no es regresar al optimismo occidental que niega el sufrimiento, sino desarrollar pesimismo sin ilusiones que reconoce el sufrimiento sin esperar escape. Este pesimismo lúcido no proporciona consuelo, pero al menos no miente sobre las posibilidades reales. Reconoce que estamos condenados a sufrir mientras estamos conscientes, que no hay técnica espiritual que elimine esta condición, que la única honestidad posible es afirmar el sufrimiento sin pretender que puede trascenderse. Esta honestidad brutal es lo único que queda cuando rechazas tanto las ilusiones optimistas de Occidente como las ilusiones soteriológicas de Oriente. La filosofía que se enseña en universidades no es pensamiento vivo, sino autopsia de cadáveres conceptuales. Los profesores que explican a Kant o Hegel a estudiantes aburridos no están filosofando, sino administrando necrológica de ideas que murieron hace siglos. Esta transformación de la filosofía desde actividad existencial urgente a disciplina académica respetable es la muerte del pensamiento genuino. Lo que comenzó como grito de angustia ante la condición humana se ha convertido en comentario técnico sobre textos que nadie lee, excepto por obligación profesional. Las universidades son cementerios donde las ideas van a morir lentamente bajo el peso de la erudición. Cada pensamiento vivo que entra al sistema académico es disecado, clasificado, referenciado, hasta que pierde toda vitalidad. Los estudiantes aprenden no a pensar, sino a repetir interpretaciones autorizadas de textos canónicos. Los profesores publican artículos que solo otros profesores leerán, contribuyendo a montañas de literatura secundaria que nadie necesita. Esta industria académica de la filosofía no produce sabiduría sino solo credenciales. No genera comprensión sino solo carreras. Los profesores momifican el pensamiento vivo mediante el proceso de hacer que todo sea respetable, académico, apropiado para seminarios. Nietzsche, que escribió con sangre, se convierte en tema de disertación sobre la voluntad de poder en relación con Schopenhauer. Kierkegaard, que escribió desde desesperación existencial, se convierte en precursor del existencialismo que debe estudiarse en contexto histórico. Esta domesticación de pensadores peligrosos mediante interpretación académica elimina precisamente lo que los hacía valiosos: su capacidad de perturbar, de cuestionar, de destruir certezas cómodas. Kant y Hegel representan el tedio institucionalizado, el pensamiento que se ha vuelto tan sistemático que ha perdido contacto con la vida. Kant, con su arquitectura elaborada de categorías del entendimiento, Hegel con su dialéctica que pretende explicar todo mediante desarrollo del espíritu absoluto. Ambos construyeron sistemas que impresionan por su complejidad, pero que no dicen nada urgente sobre cómo vivir cuando reconoces que todo es absurdo. Estos filósofos son perfectos para la academia porque pueden enseñarse como sistemas técnicos sin que el profesor tenga que confrontar preguntas existenciales reales. La verdadera filosofía nace de crisis, no de carrera. El que se vuelve filósofo porque quiere empleo estable
está confundiendo la filosofía con profesión. La filosofía genuina emerge cuando alguien no puede tolerar más las respuestas convencionales, cuando las certezas colapsan, cuando la vida misma se vuelve problema que exige pensamiento. Esta filosofía nacida de necesidad existencial es completamente diferente de la filosofía académica que se hace para cumplir requisitos de publicación. El filósofo verdadero piensa porque no puede evitarlo. El profesor piensa porque es su trabajo. Los títulos académicos matan la originalidad mediante el proceso de socialización que requieren. Para obtener doctorado debes demostrar que conoces la literatura existente, que puedes participar en debates especializados, que respetas las convenciones del campo. Este proceso elimina exactamente lo que hace el pensamiento original, la disposición a ignorar lo que todos dicen, a comenzar desde cero, a pensar contra la tradición en lugar de dentro de ella. El que ha pasado años estudiando lo que otros pensaron, raramente puede pensar libremente porque su mente está saturada con opiniones ajenas. ¿Por qué alguien se vuelve profesor de filosofía? Es pregunta cuya respuesta revela las motivaciones reales que raramente son filosóficas. Algunos buscan seguridad económica que la vida académica proporciona. Otros buscan estatus social, que viene de ser experto reconocido. Otros buscan comunidad de personas que comparten intereses similares. Todas estas motivaciones son comprensibles, pero ninguna es filosófica. El que busca seguridad no debería hacer filosofía que destruye todas las seguridades. El que busca estatus no debería hacer filosofía que cuestiona todas las jerarquías. El que busca comunidad no debería hacer filosofía que revela la soledad fundamental. La muerte del pensamiento en las universidades no es accidente, sino consecuencia inevitable de institucionalizar actividad que por su naturaleza no puede institucionalizarse sin perder su esencia. El pensamiento genuino es peligroso, perturbador, destructivo de convenciones. Las instituciones existen para preservar convenciones, para proporcionar estabilidad, para reproducir conocimiento establecido. Estas funciones son incompatibles con pensamiento radical que cuestiona fundamentos. Por eso, las universidades necesariamente transforman la filosofía en disciplina respetable que no amenaza a nadie. Los filósofos académicos que se ofenden por esta crítica revelan mediante su ofensa que reconocen algo de verdad en ella. Si estuvieran seguros de que su trabajo es valioso, no necesitarían defenderse. El que realmente filosofa no se preocupa por lo que otros piensan de su filosofía. Solo el que ha convertido la filosofía en carrera se preocupa por críticas que amenazan su identidad profesional. Esta sensibilidad a la crítica es síntoma de mala conciencia, de reconocimiento reprimido de que están administrando cadáveres en lugar de pensar vivamente. Hay momentos cuando los pensamientos se acumulan con tal presión interna que si no los expulsas mediante escritura sentirías que tu cabeza explotará. No escribes porque quieres comunicar algo a lectores imaginarios, sino porque necesitas vaciar la conciencia que se ha vuelto insoportablemente llena. Esta escritura no es arte, ni filosofía en sentido convencional, sino proceso fisiológico casi involuntario, como vomitar cuando has ingerido veneno. Los pensamientos son veneno que la conciencia produce constantemente y que debe expulsarse para evitar intoxicación total. Escribir para no enloquecer es confesar que el pensamiento mismo es enfermedad que amenaza con destruir al que piensa. La mayoría puede pensar ocasionalmente sin consecuencias graves porque sus pensamientos son superficiales, prácticos, fácilmente resueltos mediante acción. Pero el que piensa obsesivamente sobre cuestiones sin respuesta, que rumia sobre la futilidad de todo, que no puede detener el flujo de reflexiones nihilistas, este está en peligro real de colapsar bajo el peso de su propia conciencia. La escritura proporciona válvula de escape que permite que algo de la presión se libere.
Los libros que resultan de esta escritura compulsiva son autopsias de uno mismo realizadas mientras todavía estás vivo. No son construcciones cuidadosas de argumentos bien ordenados, sino registros caóticos de estados mentales que necesitaban expresarse. El lector que busca sistema coherente quedará decepcionado. El lector que busca inspiración positiva quedará horrorizado. Pero el lector que reconoce sus propios pensamientos prohibidos en las páginas encontrará algo extrañamente consolador: la confirmación de que no está solo en su desesperación. No escribir para público, sino escribir para el vacío es reconocer que la escritura genuina no es comunicación, sino excreción. El escritor que se preocupa por cómo será recibido su trabajo ya está comprometido con expectativas externas que contaminan la honestidad. El escritor que simplemente necesita sacar lo que está dentro no puede preocuparse por recepción, porque la urgencia de expresar es más fuerte que cualquier consideración sobre audiencia. Esta escritura sin consideración por lector es la única escritura completamente honesta, porque no está distorsionada por deseo de agradar o impresionar. El estilo como drenaje de conciencia insoportable significa que la forma de la escritura no es elección estética, sino consecuencia de la presión interna que genera la expresión. Los aforismos breves son explosiones rápidas que liberan pensamientos concentrados. Los párrafos que serpentean sin llegar a conclusión son intentos de seguir el movimiento del pensamiento sin forzarlo hacia resolución artificial. La repetición de temas obsesivos es síntoma de que ciertos pensamientos no pueden expulsarse permanentemente, sino que retornan constantemente, requiriendo nueva expresión. Cada frase es pequeño exorcismo que intenta expulsar demonios conceptuales que poseen la mente. Pero los exorcismos nunca son completamente exitosos. Los demonios retornan requiriendo nuevos exorcismos. Esta es la condición del escritor compulsivo. Nunca termina realmente de escribir porque nunca termina de necesitar expulsar pensamientos que se regeneran continuamente. La escritura proporciona alivio temporal, pero no cura permanente. Al día siguiente, la presión interna ha regresado y el proceso debe comenzar nuevamente. La terapia que no cura es mejor descripción de lo que la escritura logra que cualquier teoría sobre función comunicativa o estética del lenguaje. Escribir no cura la enfermedad de pensar, pero hace la enfermedad tolerable mediante expresión periódica de síntomas. Es como sangría medieval que no elimina la enfermedad, pero alivia temporalmente la presión. El escritor que espera que eventualmente escribirá suficiente para liberarse de la necesidad de escribir está engañándose. La necesidad de escribir solo termina cuando termina la conciencia que genera pensamientos insoportables. Pero hay adicción en este proceso de expresión compulsiva. El alivio temporal que la escritura proporciona se vuelve necesario. Se convierte en el único momento cuando la presión disminuye lo suficiente para hacer la existencia soportable. Esta dependencia de la escritura como válvula de escape genera ciclo donde piensas obsesivamente, sabiendo que eventualmente escribirás. Escribes compulsivamente, sabiendo que eventualmente volverás a pensar obsesivamente. El ciclo nunca termina porque es la estructura misma de la conciencia enferma que no puede curarse pero que puede expresarse. Los lectores que encuentran estas confesiones sobre la escritura como proceso patológico pueden preguntarse por qué deberían leer productos de enfermedad mental. La respuesta es que toda escritura honesta es producto de alguna forma de patología. El que está completamente sano no necesita escribir porque no tiene presión interna que requiere expresión. Solo el enfermo escribe. Y solo el enfermo puede reconocer honestidad en la escritura de otro enfermo. La literatura saludable que pretende edificar y mejorar es mentira.
La literatura enferma que simplemente expresa sin pretender curar es la única literatura verdadera. Existe contradicción fascinante entre el contenido desesperado y la forma elegante que lo expresa. Escribir sobre la futilidad de la existencia, sobre la maldición de haber nacido, sobre la putrefacción universal, usando prosa sofisticada, frases cuidadosamente construidas, ritmos que seducen el oído. Esta es inversión extraña, donde el horror se vuelve estéticamente atractivo. El pesimismo expresado en prosa tosca sería simplemente depresión que repele. Pero el pesimismo expresado en francés refinado, con precisión clásica y elegancia parisina, se vuelve seductor de manera perversa. El horror metafísico, vestido en prosa sofisticada, es como veneno servido en copa de cristal. El contenido es tóxico, pero la presentación es hermosa. Esta combinación crea efecto peculiar donde el lector es atraído por la belleza del estilo mientras absorbe veneno del contenido. La seducción estilística hace que verdades insoportables se vuelvan tolerables porque están envueltas en lenguaje que proporciona placer sensorial, incluso cuando el significado genera dolor existencial. Esta es estrategia retórica efectiva. El azúcar estilístico ayuda a tragar la medicina amarga del pesimismo. El pesimismo rumano en francés refinado es fusión de dos sensibilidades contradictorias: la tendencia rumana al exceso emocional, al misticismo oscuro, a la fascinación con la muerte, filtrada a través del francés con su claridad cartesiana, su moderación clásica, su escepticismo ilustrado. Esta combinación genera estilo único, donde la oscuridad del contenido está contenida por la luminosidad de la forma. El exceso emocional que en rumano podría ser melodramático se vuelve controlado en francés, lo cual paradójicamente lo hace más efectivo porque la moderación formal contrasta con la desesperación del contenido. La descripción del nada con belleza literaria es paradoja que revela algo sobre la naturaleza del arte. El arte siempre encuentra manera de hacer atractivo incluso lo que es horrible. Las pinturas de batallas, las tragedias griegas, las novelas sobre genocidio, todas transforman horror en objeto estético que puede contemplarse con placer. Esta capacidad del arte de estatizar el horror es problemática moralmente, pero inevitable estéticamente. El escritor que describe la nada con elegancia no está trivializando el horror, sino haciendo que sea posible contemplarlo sin colapsar inmediatamente en desesperación. El estilo contradice el contenido cuando la forma es bella y el mensaje es horrible. Esta contradicción no es defecto, sino característica esencial de cierto tipo de escritura filosófica. Si el contenido es que todo es futilidad, que la existencia es maldición, que sería mejor no haber nacido, entonces, ¿por qué molestarse en escribir bellamente sobre esto? La respuesta es que la belleza de la expresión es lo único que hace tolerable la fealdad de lo expresado. Sin la compensación estética, el pesimismo sería simplemente insoportable. El lector que ríe mientras lee sobre descomposición es respuesta que el escritor busca, pero que revela algo inquietante. La risa no es alegría, sino reconocimiento de absurdo. Cuando lees descripciones elegantes de putrefacción, cuando encuentras aforismos perfectamente construidos sobre la futilidad, hay algo cómico en la dedicación estilística a expresar el horror. Es como si el escritor dijera: sé que todo es inútil, pero voy a expresar esta inutilidad de la manera más hermosa posible. Esta dedicación a la forma cuando el contenido niega todo valor es heroísmo estético absurdo. El paradojo de tornar el horror atrayente es que funciona demasiado bien. Los lectores que deberían estar horrorizados por el contenido, en cambio, están encantados por el estilo.
Coleccionan aforismos pesimistas como si fueran joyas literarias. Citan frases sobre desesperación en conversaciones como si fueran sabiduría en lugar de síntomas de patología. Esta recepción estética del pesimismo lo neutraliza, lo transforma de amenaza existencial en entretenimiento intelectual. El horror se vuelve moda, la desesperación se vuelve pose. El seductor del vacío es figura peligrosa porque hace atractivo lo que debería repeler. Cuando el nihilismo se presenta con elegancia, cuando la desesperación se expresa con encanto, las defensas psicológicas normales que protegen contra el pesimismo se debilitan. El lector es seducido hacia visión del mundo que debería rechazar. Esta seducción no es manipulación deliberada, sino consecuencia inevitable de expresar verdades oscuras con belleza. La verdad expresada bellamente es más peligrosa que la verdad expresada toscamente porque la belleza desactiva la resistencia. ¿Por qué los horrores escritos con belleza nos fascinan? Es pregunta sobre naturaleza humana que no tiene respuesta simple. Tal vez es que necesitamos contemplar el abismo, pero solo podemos hacerlo si está enmarcado estéticamente. Tal vez es que la belleza de la expresión nos asegura que incluso el horror puede dominarse mediante forma. Tal vez es simplemente que somos criaturas contradictorias, que podemos experimentar placer estético, incluso cuando contemplamos contenido que niega todo placer. Esta capacidad de disfrutar la expresión hermosa del horror es lo que hace posible la literatura pesimista. El legado final es ambiguo porque no está claro si el pesimismo expresado con tanta elegancia debe tomarse completamente en serio o si la elegancia misma es señal de que el escritor está jugando con ideas sin estar completamente comprometido con ellas. El verdadero pesimista probablemente no podría escribir tan bellamente, porque la desesperación genuina paraliza en lugar de inspirar creación estética. Esta duda sobre la sinceridad es inevitable cuando el horror se expresa con tanto encanto, pero tal vez esta ambigüedad es precisamente el punto. Que podemos contemplar el abismo siempre que lo hagamos con estilo suficiente para mantener la distancia que hace la contemplación tolerable.